Eh, bueno, muy buenas tardes. Soy Martín Sangüesa y pues los voy a torturar durante 1 hora y media que dura este workshop. Vamos a empezar con una sesión de que les voy a contar qué es la biopsia y qué es lo importante que tuvieran que tener ustedes o el conocimiento que tienen que tener ustedes en la biopsia. Después vamos a hacer una serie de correlaciones clínico-patológicas y vamos a terminar con una breve demostración de casos inusuales. Entonces, la idea es hacerla lo más relajada posible, pero que fundamentalmente terminemos con conceptos bien claros y cualquier duda que yo les pueda absorber, pues yo voy a estar mucho más que gustoso de hablarles. Tal vez uno de los grandes problemas es la biopsia. Cuán grande es la biopsia, cuán profunda tiene que ser la biopsia, y pues quiero contarles un poco acerca de estos conceptos sobre pues definición de la biopsia, que es la toma de un tejido vivo para su diagnóstico. Eso es cómo podríamos definir. ¿Para qué es la biopsia? Pues, se trata de, mediante su examinación, tratar de encontrar o dar una explicación a la naturaleza de las lesiones que están dando o que se están presentando en los pacientes. ¿Cómo se realiza? Pues desde el punto de vista práctico, son, a lo menos en mi experiencia, son pacientes que pues el clínico no tiene idea de lo que es y dicen, oye, esto vamos a biopsiar porque no sé si es la experiencia de ustedes, pero lo que generalmente pasa, le dan su antibiótico, le dan su corticoide y esto empieza a recurrir, no responde y pues al final, bueno, a esto lo vamos a biopsiar porque no sabemos qué es. Y entonces es algo que quieran o no siempre es como algo que se va repitiendo en la mayoría de los pacientes. Lo que es importante que tienen que ustedes saber son 3 cosas. Uno, ¿qué tienen que esperar de la biopsia? O sea, una biopsia de mucosa nasal, ustedes saben que muchas veces es muy difícil llegar a la lesión. Entonces, obviamente, el que tiene que saber las limitaciones del diagnóstico es el mismo clínico. Oye, la paciente se rehusaba la anestesia, no le daba la anestesia, no le prendía la anestesia, se desmayó, tomé una mala biopsia, no quería una biopsia grande, quería una cuestión de 2 milímetros, de 2 milímetros. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta la limitación de la biopsia. Y lo más importante, quieran o no, acuérdense, sobre todo en procesos inflamatorios, el tiempo de evolución de la biopsia. O sea, si ustedes toman una vasculitis en estadio terminal, no esperen pues que encontremos muchas cosas. O sea, en realidad a veces únicamente cambios postinflamatorios, entonces eso es muy importante que se lleve. Los tipos de biopsia, hay el curetaje, lo que en realidad siempre decimos que tengan mucho cuidado con esto, porque a veces hay lesiones melanocíticas que simulan muy parecidas a una queratosis seborreica. Las biopsias con afeitado, tengan cuidado con manejarlas, se trata de meterse a hacer solamente, hay que saber sus indicaciones, y lo ideal, pues siempre preferimos un pulso por lo menos decimos de 3 a 4 milímetros, y pues lo ideal son las biopsias incisionales, eso sobre todo en lesiones de tipo paniculítico, porque es ahí donde nos vamos a encontrar, vamos a tener una idea mucho mejor de lo que nos estamos enfrentando. Aunque ustedes no crean, es muy importante que ustedes hagan una solicitud de biopsia. Y eso a veces nos olvidamos, o sea, mandan biopsia y punto. Entonces, es muy importante que tengamos los nombres y apellidos. Yo siempre bromeo con el doctor Pérez, pero en nuestro país, Pérez es un apellido bien común. Entonces, y ha pasado que hay 2 Ricardo Pérez, una con una biopsia de colon y otra con una biopsia de estómago. Entonces, hay mucha confusión. El tipo de lesión que ustedes están viendo es muy importante, porque en realidad es una lesión aguda, es una lesión crónica, es una lesión muy importante los datos clínicos y muy importante la hipótesis diagnóstica. O sea, yo pienso que es esto, o sea, realmente muchas veces es muy necesaria la impresión clínica para que nosotros hagamos una correlación con el patrón que estamos viendo. Fíjense, este es mi hospital, pero esto es una realidad. Desde el examen solicitado, orientación diagnóstica, y que pone la aparatomía. Fíjense, se
dice tumor en región de cuello grave y se extrae anatomía. O sea, son cosas, la realidad. Yo les digo, estoy terminando esto, pero de 100, por ejemplo, de 100 solicitudes de biopsia, pues realmente tenemos 5 a 7 con el formulario completamente llenado. Entonces, primer concepto, llenen muy claro, o sea, primero, el tipo de biopsia, sus limitaciones. Segundo, el hacer un buen informe de biopsia. Esto es muy importante. Tercero, fíjense, punto cerebeloso, estudio histopatológico, tumor abdominal, examen histopatológico. Aquí, aparte de que no ponía nada, tenía algunos problemas de ortografía. Era una tremenda residente que tenía, no voy a decirlo, pero sí, tenía, son cosas, ¿no? Y esto era uña de ovario derecho, imagínense, uña. Y lo que había querido decir teratoma, ¿no? Pero era cuña de ovario derecho. Entonces, se les muestro esto así como anécdota, pero es muy importante que a veces nosotros incurrimos en estos errores, y esto no tiene que ser así. Más allá, o sea, uno quiere ver la parte molecular, todo, pero le estoy poniendo cosas básicas que son muy importantes para nosotros. Después, el envío. Igualmente, cuando ustedes toman la biopsia, tienen que mandar o tienen que enviarla, idealmente en un frasco o en un recipiente que sea irrompible, que sea de boca ancha, que sea de tapa rosca y de un volumen adecuado a la muestra y correctamente identificado. ¿Cuánto es el volumen que ustedes creen que se tiene que dar? ¿Cuánto de formol tiene que estar en una biopsia de 5 milímetros? Es 10 veces el volumen de la muestra. Y ahí sí se va a preservar esa muestra adecuadamente. Fíjense, aquí donde encuentran, o cuántas muestras encuentran. Aquí solamente vemos, y esto es formol, o sea, en realidad lo que ustedes están haciendo, el pH del formol es 3. Imagínense, el pH de las células es ¿cuánto? 735, 745. Imagínense a pH 3, esas células, los cambios nucleares, los cambios morfológicos están. Otras veces, fíjense, no tienen que mandar, manden una servilleta. Otras veces, fíjense, no es que esté mal tomando la biopsia, no se lee ni se sabe de quién es esta biopsia. Y lo más importante es la biopsia. ¿Y saben qué? Podemos hacer una definición con estas características, el proceso mediante el cual produce una paralización de la actividad nuclear, impidiendo el proceso de... No, ¿saben qué? Es tomar una foto. O sea, la biopsia, apenas la toman, la tocan y le ponen formol, es como tomar una biopsia. O sea, en realidad, fíjense, es el proceso de preservación de las características de la célula. Eso es la eficacia. Y hay que tener mucho cuidado porque ya les voy a mostrar algunos métodos en los cuales, más allá de la hematoxilina y la vacina, estamos haciendo mucha biología molecular. Y la biología molecular se basa en el DNA. Y si ese DNA, para estudiar ese DNA, el requisito sine qua non es que esté bien preservado. Y si no está bien preservado, pues se hizo un estudio en una ciudad para el cáncer de mama. Ustedes saben que el cáncer de mama es donde han avanzado mucho más los receptores, todas esas cosas. Pueden creer que las servían las muestras, los cánceres de mama, las servían para que salgan mucho más rápido, las procesaban con gasolina. Entonces, ¿qué resultados pueden tener? A esa paciente que le tiene cáncer de mama, oiga, hay el trastuzumab, que es una droga que le va a ayudar mucho, aumenta la sobrevida, de un 10% le aumenta un 60% en 5 años con el cáncer metastásico, de su biopsia de aquella procesaron mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, vamos a salir con conceptos, pero por favor estos nunca los olviden porque son muy importantes para el manejo clínico. Estos son los tipos de fijadores. El que ya antes usaban algunos de estos, pues es universalmente la formalina tamponada. Esto quiere decir que el formol lo ponemos a 735 a 745 de pH. Más o menos el mismo pH que la célula. Entonces ustedes, es como hacer un trasplante, toman la muestra y la ponen en un medio que primero se fija adecuadamente, o sea, se produce el proceso de la parálisis de la autodigestión, pero también es muy adecuada para su estudio propiamente. Estas son las biopsias. Bueno, ya les he dicho todo lo que viene, o sea, cómo se toma, las características de cómo hay que mandar, y estas son las características que ahora les estoy trayendo al laboratorio de patología. Estas son las biopsias. Y pues en general yo creo que es importante tener siempre en cuenta
Las lesiones pueden ser inflamatorias, las lesiones son neoplásicas, las lesiones son infecciosas o por último hay que detener. Entonces en estos 4 grupos es muy importante siempre tratar de encasillar pues, nuestro enfoque a la biopsia fundamental. Un gran problema es que pues, este es el sobrecalentamiento global, ¿no es cierto? Entonces dice el número de... Pero aunque no crean, son las conferencias. Antes las conferencias eran de 1 hora y ahora te dan 10 minutos para que hables de pénfigo, por ejemplo. Pero también es el tamaño de las cosas. Cada vez más pequeñas, cada vez con un fragmentito de 2 milímetros, quieren que tú hagas la biopsia. Y es un drama que pues, realmente lo estamos viviendo cada vez y cada vez más frecuente. Entonces, mucho cuidado, o sea, traten de hacer una biopsia adecuada cuando se trata de un caso adecuado, o sea, de un caso que ustedes tienen problema diagnóstico y muchas veces, pues a veces es necesario hacer más de una biopsia. Entonces vamos a los procesos inflamatorios. ¿Cuáles son los procesos inflamatorios? Es muy importante, sobre todo los inflamatorios, que ustedes tomen una biopsia, una foto de la biopsia. Hoy por hoy yo creo que todos tienen un celular, en ese celular hay una cámara y ahí pueden tomar una biopsia porque es muy importante que el patólogo que está al otro lado tenga una idea de la característica de la lesión, porque muchas veces en una misma lesión pueden haber diferentes estadios de tumor. Y aquí, por ejemplo, en este artículo, fíjense la calidad de la biopsia de más o menos de 332, pues aumentaba entre un 10 a 20% la certeza diagnóstica del patólogo. O sea, a veces si tú ves al paciente y dices, oye, no hay nada, no, aquí tiene que haber algo, tendré que repetir la biopsia, tendré que hacerla más profunda, o sea, tienes forma de llegar a un diagnóstico correcto. Acordarse que estamos en las lesiones inflamatorias, hay lesiones agudas, pero las lesiones en general tienen una vida, la vida de las lesiones. O sea, por ejemplo, una biopsia de una paniculitis y una vasculitis, acuérdense que tienen 48 horas para tomar la biopsia. Si no, no tomen. La inmunofluorescencia en las vasculitis después de las 48 horas no sirve para nada. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes tomen de lesiones recientes. ¿De acuerdo? Y sobre todo, ¿en qué? En las vasculitis y en las paniculitis, donde van a encontrar un patrón muy característico. Y es así, fíjense, son lesiones iniciales, prácticamente que las lesiones van disminuyendo. Ahora, el tipo de biopsia, fíjense, estamos hablando de vasculitis, procesos inflamatorios. Mucho cuidado con hacer el shaping, porque la biopsia de shaping muchas veces, por más que haya una lesión nodular, en este caso una vasculitis nodular, pues la acción está aquí en la parte profunda. Entonces, mucho cuidado en hacer estas biopsias por el shaping y a veces por la presión del paciente, que no le quede cicatriz, realmente pues nunca vas a llegar al diagnóstico propiamente tal. Fíjense, desde el punto de vista histológico pueden haber lesiones muy iniciales, en donde prácticamente no se ve nada, a lesiones completamente desarrolladas. Esta sí es una vasculitis con necrosis de los vasos, extravasación de glóbulos rojos, un proceso ya completamente desarrollado, pero fíjense, aquí ya prácticamente es muy difícil conocer o reconocer a primera vista de que se trata de una vasculitis. O sea, aquí por ejemplo, si ustedes me dicen, oye, ¿y esto por qué no puede ser un SWIT? Puede, ¿entienden? Entonces es muy importante que ustedes estén una vez más muy conscientes de que las lesiones o los patrones son muy característicos de lesiones lesiones tempranas, pero ya muchas ya completamente desarrolladas son un gran problema. En este caso, fíjense, prácticamente está completamente todo destruido, gran daño vascular y pues también otro tipo de procesos inflamatorios en donde la biopsia no tiene que ser superficial, sino, fíjense, tiene que ser profunda, porque la acción está hacia la parte profunda y si ustedes toman una vez más una biopsia superficial, pues prácticamente no van a tener mayor hallazgo o no van a encontrar datos característicos de la enfermedad propiamente tal. Este es un lupus túmidos, fíjense, es una paniculitis lobular con estas características, la presencia de plasmocitos, que es muy significativo, pero muy importante saber ante qué tipo o ante qué lesiones se están enfrentando. Sobre los procesos infecciosos, tal vez es algo donde tenemos gran problema a veces los patólogos o los dermatólogos. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces hay biopsias que son muy características, pero hay un número significativo de biopsias que no son características, entonces se necesita recurrir a otro tipo de lesiones. Esta es una lesión, fíjense, en el
en el ojo, esta es otra lesión infiltrativa en el párpado, y pues esta es otra lesión infiltrativa. Y pues obviamente la biopsia es muy importante, llegar hasta la parte profunda. Fíjense, la parte superficial es completamente negativa, pero la parte profunda, el parénquima adiposo, encontramos estas estructuras que son muy características de una mucormicosis con la división en ángulo recto, y podemos hacer el diagnóstico. Esta es otra paciente, pues fíjense que encontrábamos estos nódulos, habían sido diagnosticados como dermatofibromas. La paciente había tenido una perforación nasal hace unos 3 meses antes, y dice, no, ya, pues mira, esa paciente tiene estas lesiones, le hagamos una biopsia. Le hicimos una biopsia, fíjense, eran dermatofibromas clínicamente como los habíamos visto, pero grande fue nuestra sorpresa cuando empezamos a encontrar este infiltrado de células claras, con estas características, con estos microorganismos, que se trataba de una lepra histioide, y fíjense, se iba hasta la parte profunda, con compromiso perineural muy característico, y con la admisión de faraco era completamente posible. Entonces se trataba de una lepra. Entonces, les quiero decirles que hay lesiones de colestología, y con las lesiones especiales podemos encontrar gente. Hay otras enfermedades, como la tuberculosis, en las cuales ustedes van a encontrar el organismo fácilmente en la tuberculosis perioorificial y en el escrofuloderma. Es muy fácil. Pero hay otras, como son las tuberculides, en las cuales ustedes, si bien tienen el proceso granulomatoso propiamente tal, es muy difícil encontrar a gente. Entonces aquí es muy importante hacer la correlación lomatoso. Muchas veces el agente es muy difícil de encontrar, incluso con PCR, como lo están diciendo hasta. Los procesos tumorales, creo que ahí no van a tener ningún problema. Pueden presentarse con estas características. Les estoy presentando casos de metástasis cutáneas, cánceres de mama, diferentes patrones, y obviamente pues tienen estas características, y lo importante aquí es primero llegar al diagnóstico, y por lo otro es saber de dónde viene el tumor. ¿De acuerdo? Histológicamente tienen estos patrones, que no tenemos mayor duda, pero aquí sí lo importante es saber de dónde viene, o tratar de establecer el origen propiamente tal. Muchas veces son procesos lineales, difusos, con diferentes patrones. A veces encontramos esta permeación vascular, que obviamente aquí el reto es determinar de dónde viene el tumor para saber y que la paciente tenga el diagnóstico correcto. En lo que se refiere a lesiones melanocíticas, pues todos saben que son 4 tipos de melanoma. Clínicamente, de la peca maligna de Hutchinson, con los patrones histológicos muy característicos, con las alteraciones histológicas muy determinadas, el extensivo superficial, que es la otra forma, que obviamente desde el punto de vista histológico no vamos a tener mayor problema por la presencia de células con nidos que varían en forma y tamaño, con la tipia característica, y melanoma acral, que pues, en Latinoamérica tiene una biología diferente, lo estamos aprendiendo a entender, que obviamente muchas veces a nivel histológico en lesiones iniciales puede traer más que un problema, y el melanoma nodular propiamente tal, que pues, son lesiones aparentemente de novo, con un pésimo pronóstico, y desde el punto de vista citológico es muy característico ver estas células y saber por qué son tan agresivas en su biología. Los criterios siempre son muy importantes, pues en realidad estos son los más importantes para lesiones melanocíticas: tamaño de la lesión, simetría, circunscripción, simetría de la forma de los nidos, maduración, simetría de distribución del pigmento, y la ausencia de pleomorfismo celular. Es así como nosotros, por ejemplo, es una lesión melanocítica menor a 4 milímetros, es simétrica, bien circunscrita, con maduración, pues generalmente casi es maligna, es casi siempre benigna. Todo lo contrario, cuando es mayor a 4 milímetros, asimétrica, pobremente circunscrita, no maduración, que muestra pues, figuras mitosis, casi siempre es maligna. Los procesos linfoproliferativos, tengan mucho cuidado. Cuando ustedes entren al capítulo de linfomas propiamente tal, tengan mucho cuidado. Generalmente en linfomas es necesario hacer más de una biopsia, 2 biopsias, 3 biopsias, y tener una correlación adecuada por ejemplo, tenemos estos linfomas que se han reconocido, el linfoma de la zona marginal, son generalmente en cabeza y cuello, tienen estas características, son lesiones nodulares, ulcerativas, y desde el punto de vista histológico tienen un patrón más característico.
diagnóstico. Pero fíjense, si ustedes hacen una biopsia de 2 milímetros, ¿cuál es la posibilidad de hacer el diagnóstico? Realmente es una posibilidad, pues prácticamente la característica citológica, pues a mayor detalle, células con núcleos aumentados en tamaño, irregular, la presencia de fibras, mitosis, etc. La otra forma del linfoma, los linfomas de células grandes de las extremidades con un pésimo pronóstico. Esta es la característica, generalmente es mal confundido como una paniculitis y tiene esta característica, son lesiones con base ancha y con la característica de estas células que a veces esbozan algunos centros germinativos y a mayor detalle encontramos a la tibia nuclear con una gran cantidad de fibras de mitosis propiamente tal. Muy importante siempre hacer una correlación con la inmunistoquímica complementaria para poder llegar al diagnóstico propiamente. Finalmente, el linfoma folicular puede presentarse en diferentes partes, pero tiene una predilección hacia la parte de la espalda, que forman folículos que algunas veces los interpretan como reactivos, pero que hay que tener mucho cuidado y hacer la inmunistoquímica correspondiente para saber si estos folículos son realmente positivos o negativos, si son proliferativos neoplásicos o son proliferativos reactivos propiamente. Hasta aquí hemos llegado a la biopsia, ¿de acuerdo? Y es lo que ustedes ya tienen que conocer o ya conocen o se están enterando. Pero más allá de la amatoxilina eosina, ¿hay algo más? Algún residente me decía, oye, ¿podemos hacer algo más, doctor? Hay algo más de nuevo, porque, mire, con esas tinciones de rojo y el color violeta, no es tan llamativo, sí. Fíjense, tenemos la histoquímica, que pues hasta el año 70, la inmunistoquímica año 80, hibridización in situ año 90, inmunofluorescencia año 90, PCR a partir del 2000, el DNA, microarray y el tissue microarray. Les voy a explicar esto brevemente. Lo que les quiero decir como concepto, volvamos al principio, una buena fijación hace un buen diagnóstico, porque ya hoy por hoy, por ejemplo, los melanomas tienen un diagnóstico molecular. Y esto, el diagnóstico molecular, es gracias a que se ha podido estudiar el DNA de las diferentes células. Si ustedes, en una cosa tan simple como tomar la biopsia y ponerla, ustedes están haciendo un gran paso y una gran ayuda para que este tejido y este paciente sea debidamente. Vamos rápidamente a contarles qué son estas diferentes alternativas que nos ha permitido una mejor clasificación, hacer nuevas entidades, identificación de bacterias, por ejemplo. Ya sabemos por ejemplo, algunas enfermedades son causadas por algunos tipos de espiroquetas. Hemos podido clasificar a las de leishmanias, que posee la brasiliensis, la paranenterosia, con apellido y con un fundamento biológico propiamente tal. Determinación de tumores diferenciados, créanme o no, determinación terapéutica y también la determinación diferencial. Vayamos allá, la inmunofluorescencia, esto es el año 1983. Gracias a esto, pues hemos podido ya identificar estas enfermedades nebulosas con diferentes patrones. Esto se caracteriza por la tinción o el depósito por inmunofluorescencia, la identificación de ciertos componentes, y a partir de eso, pues sí podemos hablar de que hay un pérfido vulgar, un pérfido foliáceo, el pérfido corígea, el pérfido paraneoplásico, que tienen diferentes estructuras que son alteradas a ese nivel. Fíjense, pues en realidad se puede ya determinar todas las dermatitis del petiforme, la epidermalocelulosa, el lupus bulloso, etcétera, etcétera, con las cuales nosotros podemos hacer una identificación muy valiosa. Son los años 80 y viene lo que conocemos a los patólogos como las tinciones pardas, que son la inmunistoquímica. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante una reacción antígeno-anticuerpo y un colorante, pues podemos identificar ciertas sustancias. Y fíjense que si bien eran pocos, hoy por hoy hay como 1000 anticuerpos para diferentes enfermedades. Y esto nos ayuda mucho, sobre todo en el diagnóstico de ciertas neoplasias, el diagnóstico de lesiones inflamatorias y pues para llegar. Por ejemplo, su aplicación. Este es un paciente tratado con rosácea. ¿Están de acuerdo? Diagnóstico. ¿Rosácea a todos? No. ¿Qué? Bueno, había sido tratado como rosácea, múltiples corticoides, le hacemos la biopsia, cáncer. Era un proceso neoplásico. ¿Y de dónde venía el cáncer?
pues aquí hay un anticuerpo que se llama la narcina, y la narcina se tiñe en todos los cánceres que son primarios de pulmón. Entonces, esa es la aplicación, ¿de acuerdo? Es la aplicación práctica. Y con una tinción parda, o sea, cuando es positivo se tiene color pardo y color rojo. Entonces, ese es el colorante que digamos, te revela. Si es negativo, pues se queda completo. ¿Sí? ¿Sí? Tiene la época de la reacción en cadena de la polimerasa en la patología, existe, es un método que lo estamos haciendo cada vez más. Consiste en tomar el tejido, lo calientan, se desdobla el DNA y ustedes tienen unos primers que se llaman unos codones, que por ejemplo en este caso vamos a investigar virus de papiloma humano, ¿de acuerdo? Entonces, general o los diferentes subtipos. Y si nosotros, si este DNA o estas células contienen el virus papiloma humano, se desdobla y con estos primers van a tener cierta afinidad para identificar el virus propiamente tal. Y posteriormente, mediante una taquipolimerasa, que es una enzima que acelera mucho más rápido la fijación, hace que las tinciones sean positivas y tiene una positividad nuclear. O sea, es simple, pero, o sea, en realidad el proceso es complejo, pero nos ayuda mucho a que virus de Epstein-Barr, virus citomegalovirus, virus papiloma humanos, las diferentes cepas, 6.1, 16, 18, 31, 93, propiamente. Diagnóstico: lesiones papulares múltiples, paciente con un prurito realmente intenso que viene a la consulta y dicen, oye, esta paciente tiene una condilomatosis múltiple, pero nunca he visto así, le tomaremos una biopsia. Le tomamos la biopsia y este era el patrón que el patólogo o uno de los patólogos dijo, sí, estos parecen colocitos, pero no tienen. Le hacemos la hibridización y sí, es negativo. Esa se llama papilomatosis vulvar vestibular de la mujer. Es un proceso que es netamente benigno y no tiene nada que ver con cualquier o ningún proceso de tipo infeccioso. Pero no nos hemos quedado ahí. Empezamos con años 2000, la secuencia de los genomas y pues la tecnología del microarray, del DNA del microarray. ¿En qué consiste eso? O sea, ustedes tienen un tejido, ¿de acuerdo? Lo raspan, extraen las células, o sea, fragmentitos de las células, de la biopsia misma que han tomado, las disecan, puede ser manualmente, y pues las ponen en un medio en donde podemos identificar el DNA. Este DNA, pues mediante otro proceso complejo, hace que se tiña positiva o negativamente. Si tiñe verde, es positivo. Si no se llega a teñir o se tiñe de otro color, es negativo. Y esto, por ejemplo, nos ha permitido a identificar o entender un poco la biología del tumor. O sea, ¿por qué todos los melanomas? ¿Por qué el melanoma siempre resulta en la fase horizontal? O sea, tiene el crecimiento horizontal y después tiene una fase de crecimiento vertical, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica? Tiene que haber una serie de procesos biológicos. Entonces, mediante el estudio o la determinación de este DNA, nosotros podemos saber, uno, que el tumor es in situ propiamente, que no hemos tomado, o no estamos llamando melanoma in situ cuando ya está invadido. Segundo, podemos entender los cambios que se van produciendo, o sea, mediante la expresión de ciertas proteínas que lo hacen invasivo y hasta que lo hacen tumor. Es por eso que estamos en... ¿Quién sabe la nueva clasificación de los melanomas? Molecular. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Melanomas expuestos al sol y melanomas crónicamente expuestos al sol y melanomas no expuestos. Tiene una biología completamente diferente. El melanoma acral tiene una biología completamente diferente. El melanoma mucoso tiene una biología completamente diferente. Expresa diferentes, tiene diferentes partes, secuencias tumorales o procesos de evolución tumoral. Los entendemos, o sea, no es que dice, sino ya está, y esto lo pueden demostrar en cualquier laboratorio. Pero no llegamos allá, o sea, eso es, por ejemplo, la investigación de la enfermedad. Pero esto va un poco más allá. O sea, ¿qué pasa con los argentinos? A ver, por ejemplo, los bolivianos tenemos el mismo DNA que los argentinos, tenemos las mismas enfermedades, la raza blanca que la raza oscura, o sea, los ibero-latinoamericanos que los europeos. Entonces, ¿qué es lo que estamos empezando? Es el rearreglo genético del tejido. Y entonces, ¿en qué consiste eso? Fíjense, es como hacer punch chiquititos. Tomamos de un tumor, fíjense, y vamos
sembrando, como hacer trasplante de pelo, sembrar. Entonces, podemos tener 1000 melanomas, hacemos una siembra de 1000 melanomas y vamos a ver la biología que bien se vio expresar. Obviamente que tiene que tener un seguimiento, un rigor científico que consiste en que obviamente vamos a ver pacientes blancos, vamos a ver pacientes bolivianos, vamos a ver pacientes... O sea, tiene que tener un rigor, pero fíjense, podemos entender la biología de cada uno de los tumores. Y obviamente el microarray es prácticamente para ver, digamos, lesiones solitarias, el tissue microarray es para ver poblaciones. Y aquí también estamos aprendiendo, por ejemplo, hemos visto que los melanomas orales en Latinoamérica son muy diferentes. Los melanomas sacrales, en un paper que ya está por salir, tienen otra biología muy diferente. Y fíjense, eso es lo que les quiero decir. El doctor Basten ha sido tal vez ha sido el pionero en todo esto, pero obviamente, por ejemplo, ¿se acuerdan del gran problema del nevus de Spitz versus el melanoma? ¿De acuerdo? ¿Por qué el nevus de Spitz es así? O sea, ¿por qué tiene unas células grandes, unos nucleolos irregulares y simulan? Bueno, porque había tenido una alteración, una ganancia en el cromosoma 11. Eso hace que las células tengan esa apariencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos aprendiendo a entender la enfermedad propiamente tal. Y es lo que yo les decía, por ejemplo, podemos entender que hay melanomas orales, melanomas expuestos crónicamente al sol, intermitentemente al sol, los melanomas sacrales y los melanomas. Pues obviamente esto ha dado una gran revolución en las investigaciones de los melanomas y pues ya no tenemos prácticamente estas lesiones de tipo Borderline. El doctor Ackerman, que fue mi maestro, decía, no hay lesiones Borderline, hay patólogos Borderline, que son esos que no saben nada y a ese sí no les tienes que confiar. Y obviamente lo que les quiero contar esto y para terminar es los problemas que se pueden dar a cargo de un mal diagnóstico o un mal manejo de la biología. Son los juicios legales. Quieran o no, es prácticamente lo que la gente dice, espera de un mal diagnóstico es cero, pero o sea, existe, que pues puede ser de 0.5 a 2%, hay una discrepancia del 5.8%, 10%, pero acuérdense que pues dentro de los grandes juicios que se están haciendo todavía en este momento en Estados Unidos son de melanoma y de linfomas. Entonces tengan mucho cuidado con la biopsia propiamente al tomarla. Incluso esto es tal vez uno de los artículos más interesantes que yo he podido leer. De un panel de 11 expertos, de 37 lesiones melanocíticas clásicas, solamente estaban de acuerdo en un 35%. O sea que lo que quiero yo decirles es que muchas veces con una simple biopsia, a veces mal tomada, mal procesada, pues te puede llevar a una serie de problemas entonces que son pues de difícil llevada, y las biopsias tengan pues, idealmente un seguimiento adecuado, sepan llenar los formularios y obviamente ustedes están en todo el derecho de no estar de acuerdo. Muchas veces los residentes tienen mucho problema en decir, doctor, yo no estoy de acuerdo. Y ustedes desde ahora tienen que estar con la conciencia, con el conocimiento de que ustedes pues, no están de acuerdo porque puede haber muchos problemas en la biopsia propiamente tal, pero así también como que hay también muchos más recursos y es muy importante que ustedes estén en conocimiento de las diferentes, técnicas o herramientas con las que contamos para hacer el diagnóstico. Y pues siempre acuérdense de la observación. Para ustedes esto es una glándula sebácea, ¿no es cierto? No, para mí no, es un jugador, fíjense, pateando la pelota, aquí haciendo técnicas, aquí yendo a cabecear, fíjense. A veces este era un melanoma, a mí no me importa, a mí me importa más esto. Aquí fíjense el jugador yendo a patear la bola porque me está llegando, aquí el arquero tapando la bola, y aquí en honor a querido profesor Arenas, pues la ola mexicana, ¿no? Yo sabía que él iba a venir, fíjense, una, ahí van dos, ahí van tres, y es así un poco cómo tenemos que hacer, pero lo importante de todo esto es que ustedes tengan pues esto, ¿no? Que un buen dermatólogo con un patólogo puede hacer cosas realmente increíbles y eso es muy importante para todos ustedes.
¿Hay alguna pregunta que puedo tomarla antes de que pasemos a la segunda sesión, que es más interactiva de casos clínico-patológicos? Sí, doctor. Te quería preguntar, para el transporte de las muestras para hacer PCR, ¿tiene que ser en solución salina? ¿O porque si no toma la biopsia? No, o sea, el PCR ya se puede hacer del tejido propiamente. O sea, hay uno del PCR de laboratorio, que eso sí tiene que ser en un medio completamente libre de infección, etc. Yo lo que te digo, la PCR que nosotros hacemos, tú me la mandas en formol, yo la proceso por biopsia como una biopsia cualquiera, pero a partir de ese tejido se puede hacer PCR. Y entonces ahí puedes llegar a hallazgos muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ha estado claro todo? Básicamente eso, ¿no? La orden, la toma, muy importante la fijación. Pregunten ustedes en sus hospitales, oye, ¿y el formol? Bueno, les cuento para ir digamos, introduciendo el segundo tema. Es muy importante que ustedes sepan el pH de su formol, porque muchas veces todos esos procesos, a veces le agregamos inmunohistoquímica que sale negativo. Oye, ¿qué ha pasado? Ah, no, es que el formol no lo diluimos, no lo tamponamos. Entonces, tengan mucho cuidado que muchas veces exámenes de estos laboratorios, PCR, TCR, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, pueden salir negativos por una mala fijación. La inmunofluorescencia, alguien me va a decir, no, pero es otra cosa. ¿Saben qué? Ya se ha presentado el artículo de un par de chinos en los cuales la inmunofluorescencia, o sea, el problema de la inmunofluorescencia, lo que decía el doctor Cabrera esta mañana, tengan mucho cuidado en dónde van a pinchar la biopsia, porque a veces te puede salir negativa. La anestesia te diluye el anticuerpo. Yo creo que el próximo año contamos con inmunohistoquímica en vez de la inmunofluorescencia. Ya están saliendo los anticuerpos, anti-IgG, anti-IgA, el complemento, etc. O sea, creo que eso va a mejorar muchísimo la calidad del diagnóstico de las enfermedades actuales. Y lo otro, tengan cuidado también dónde van a tomar la biopsia, ¿de acuerdo? O sea, tengan mucho cuidado, o sea, van a tomar la parte periférica, van a tomar la parte central. Idealmente, por ejemplo, les apoyar es tratar de tomar de lesiones recientes, tratar de no tomar lesiones viejas, o sea, son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, ahora ya les he contado, ahora voy a empezar a preguntarles a ustedes. Doctor, ¿Algunas cosas? Sí. en una lesión, en una úlcera que no piense que es vasculítica, que es una vasculitis, la biopsia es mejor tomarla del centro de la úlcera o del borde. De la periferia. Siempre tratar de tomar un poco de lesión piel normal y un poco de piel enferma, ¿no? Y si puedes, o sea, la lesión central generalmente encuentras necrosis. Ese es el gran problema. Ahora, si tú piensas que es vasculitis, yo te informo tejido necrótico, vuelve a tomar la biopsia. Se puede hacer, o sea, ahí está el secreto, ahí está el encanto de llegar a un mejor diagnóstico. Bueno, como ustedes saben, nosotros vivimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Esto es alto y este es el Camino del Inca, que es un lugar muy bonito. Pues, alguna vez me visitan ustedes, voy a llevar para pasear, que realmente es algo. Vamos a ir con la correlación clínico-patológica. Me gustaría, por favor, que ustedes me ayuden con algunos diagnósticos y pues vamos a llegar después de discutir el caso, de demostrar el caso con las conclusiones sobre el diagnóstico. Una paciente de 36 años con lesiones diseminadas prostrosas, que es enviada con el diagnóstico de descartar psoriasis versus PER. Nunca me voy a olvidar de este caso porque, ¿saben qué? Lo que me dice la doctora con la que estaba trabajando, que era la dermatóloga del hospital, me dice, olía a orín de ratón. Y eso me enseñaron que cuando tú entras a un cuarto y huele así, eso es PER. Yo la vi a la paciente y era un PER. ¿Y saben qué más? Le dieron tratamiento con corticoides. Y bueno, la paciente tenía este. Le robaron. ¿Pueden bajar un poquito la luz? Porque esto... ¿Diagnóstico? ¿Dónde ven? ¿Cuál es el lugar más característico de una sarna? Muy bien, diagnóstico.
Pero ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Qué lugar? ¿Qué parte? Cuando a veces no se manifiesta así. La parte interdigital. Cuando ustedes encuentren un encorvecimiento, una costrita ahí, llévense como tip eso, que casi siempre va a ser salva. ¿Podemos ver el...? Por favor. ¿Le hacemos una biopsia? Esta es la biopsia que le hemos hecho. ¿Quieren ver esta o quieren ver esta? Aquí está con un poco por el pliegue. Estamos en un microscopio. Bienvenidos a mi laboratorio. Diagnóstico ahí. Nos acercamos más. Hay una hiperplasia de aquí, una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, muy escaso infiltrado, aunque no crean, a estos pacientes les pica poquitito, no les pica nada, nada de nada. Mayor aumento. Vamos a ver epidermis con el estrato córneo. ¿Qué les parece este estudio? Fíjense la cantidad de bichos que están. Estamos en esta parte, la parte superficial. Mayor aumento. Fíjense los bichos. Muy importante, fíjense el escaso infiltrado inflamatorio que tenemos este nivel. Prácticamente no hay eosinófilos, son la mayoría plasmocitos. Plasmocitos, prácticamente me cuesta identificar algún eosinófilo. La epidermis, los vasos están dilatados. La epidermis muestra una cantosis, fíjense, una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Y la acción está a nivel del estrato córneo. ¿Qué enseñanzas sacamos de este caso? Mucho cuidado, doctores queridos. ¿Quiénes de ustedes han hecho biopsia a una sarna noruega? Por miedo, algunos no tratan de hacer y otros no saben. Cuando ustedes hacen la biopsia de una sarna noruega, ¿saben qué pasa? El estrato córneo se desprende, ¿de acuerdo? O sea, se sale, solamente queda, digamos, esta parte. ¿Dónde están los bichos? En el estrato córneo. Entonces, si ustedes no mandan el estrato córneo, no hay diagnóstico. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, ustedes a veces la costra dicen, oye, esta costra no le va a servir para el patólogo. Ahí está el diagnóstico. O sea, ahí en la costra está propiamente el diagnóstico. ¿Algún detalle más que quieren ver de la histología? Fíjense la poca cantidad de eosinófilos que tenemos. Esta está doblada lastimosamente. Y la característica de estas estructuras. Están en el estrato granular, está en el estrato córneo, miren la cantidad. Y la hemorragia, obviamente, tal, y la presencia de infiltrados. Cambiamos, por favor. Y lo que les decía, esta ya es la foto propiamente tal. Entonces, la mayoría de estos parásitos están en el estrato córneo. Mucho cuidado con saber hacer el diagnóstico. A veces no son tan evidentes, pero siempre es importante conocerlos. Mayor detalle, pues en realidad, fíjense, el infiltrado es muy escaso, es una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Pueden llamarlo a veces psoriasis, porque fíjense, el infiltrado, en este caso podrían llamarlo por el infiltrado, no es tan importante, y pues por ahí pueden encontrar algún eosinófilo. Y entonces es realmente que pica tampoco y ustedes pueden picar. Esto es lo que sabemos de la sarna costrosa. Este es el agente, pues el Sarcopsis escabeí. El mecanismo es que a través de ciertas sustancias se localiza en el estrato córneo y a veces únicamente podemos encontrar las heces, un material parduzco, y eso pues es una pista para que ustedes descarten la escabiela. Aunque ustedes no crean, hay en Brasil, ¿hay alguien de Brasil acá? Brasil. Bueno, ahí tienen mucho HTLV1, la gente del Perú. Allá. Entonces, ustedes me van a enseñar mucho más de esto. Esos pacientes con HTLV1 no es infrecuente, creo que pues, la doctora nos enseñaba que hasta un 30% pueden tener
como primera manifestación este tipo de sarna costrosa. En nuestro caso, pues son pacientes, la mayoría con retardo mental o con desnutrición. Pero tienen, o sea, el mensaje es, si tienes una sarna costrosa, no te quedes con el diagnóstico de sarna costrosa, hay que investigar algo más. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y pues la presentación clínica, pues forma de psoriasis o de dermatitis psoriasiforme, lesiones costrosas hiperqueratóticas, son muy poco pruriginosas. Y alguien me va a preguntar, oye, ¿siempre son generalizadas? No, pueden haber lesiones localizadas. Entonces, estos son los métodos diagnósticos. Algunos quieren hacer el PCR, bueno, si tienen el dinero para hacer todo eso, en Latinoamérica creo que no es tan fácil. Pero lo más importante pues, es tratar de hacer primero con el scotch y eso, pegar un vidrio y tratar de ver, o si no, en su caso, pues la biopsia y pues identificar a este sujeto. Los pacientes tienen esto, acordarse que tienen una hiper-IgE mucho más elevada como única manifestación en este tipo de los pacientes, y pues lo más importante en este caso, tratar de evitar una infección secundaria. Esta es la paciente después del tratamiento. ¿Y saben qué era lo que se quejaba más la paciente? De la biopsia que le había hecho el desgraciado patólogo. Dice, no, pero me ha quedado cicatriz, la señora ya está curada. No, me quedó cicatriz. La siguiente paciente es una paciente de 23 años, femenina, con lesiones papulares, papulonecróticas localizadas en región facial a nivel de párpados inferiores, frente y región cerebral. Este es el caso, fíjense. Y el otro lado. Diagnóstico. No, díganlo, pero estamos aquí, es un taller netamente familiar. Diagnóstico. ¿Pudiera ser una rosácea? ¿Por qué? Porque no aquí. No se presenta la rosácea. Pudiera ser que una foliculitis, la cara. Otro diagnóstico. Entonces, ¿qué le hacemos? Una biopsia. ¿De dónde? Cuando ustedes estén así, entre este tipo de pacientes, tomen dos biopsias. O sea, cuando el diagnóstico es difícil, no es fácil llegar. Pero traten de tomar dos biopsias, porque obviamente ustedes ya saben, oye, dice un artículo bien interesante que el dermatólogo en los 5 segundos al ver al paciente ya sabe lo que es, y si a los 10 no sabe, no sabe, haga lo que le haga, no tiene. ¿Y es así o no? Eso es cierto. Le tomamos bien el aspecto, mandada como rosácea. Por favor, señor. Perdón que no las cambie, las puedo orientar mejor estas fotos, pero, o sea, ese es como es el escáner, en realidad es así como salen, entonces, pero le hemos hecho una biopsia de Shane a esta paciente, porque no quería sutura, ¿de acuerdo? Abajo del talle algo les llama la atención, esta es la lesión. Mayor detalle, mayor aumento, ¿no? En una, fíjense, otra cosa muy importante, dividen las lesiones. En mi país hay un grupo de asesinos, criminales, que dividen las lesiones. Fíjense, si a mí me toca este tratamiento, y al doctor Arenas le toca aquí, yo voy a decir, no hay nada nuevo. Fíjense, vasos dilatados, un infiltrado peri, anexial y nada más. Y el otro, realmente está bien. Mucho cuidado con dividir las muestras. Nunca hagan. Volvamos al caso. Se ve, prácticamente en la mitad no se ve nada. En el otro se ve un infiltrado, aparentemente inflamatorio. Si ustedes van para este lado,
Mayor aumento es un infiltrado, forman granulomas, esbozos de células epitelioides. Aquí todos, créanme que son granulomas. Granulomas no son granulomas desnudos. Alguien me decía, ¿y esto no puede ser una sarcoidosis? Son granulomas desnudos, escaso infiltrado, digamos, inflamatorio, y hay una parte central en donde estos granulomas convergen y tienen una área de necrosis de gaseificación. Diagnóstico. A mayor detalle, los granulomas, células gigantes y blancas, destrucción al epitelio, este material necrótico propiamente tal, y la presencia de los granulomas. Diagnóstico. Ahora sí. Tuberculide papular. ¿Cambiamos, por favor? Señor. Cambiamos. Esta es la biopsia que han visto. Mayor detalle, fíjense, es otro corte, una lesión. Esto es lo que hemos visto, este nódulo con estas características. Estudios complementarios de PCR negativo para tuberculosis. ¿Sigues con el diagnóstico? ¿Sí? Sí. Claro. Sí, porque en un gran porcentaje, no sé, aquí le vamos a preguntar a un experto que es el doctor Arenas, pero las tubercúlides no se llega a determinar, no sé tú cuál es tu experiencia, Roberto. Sí, no son habitadas, salvo el eritema indurado de basal, que puede ser habitada, o la tuberculide de pápula necrótica. Podría ser. Y bueno, y es esto. Y esto es el diagnóstico. Lupus diseminado fácil. Perfecto. Buen diagnóstico. Aquí algo que pues se sabe de esto es un proceso inflamatorio crónico por pápulas amarillentas localizadas en región facial, alrededor generalmente de los párpados. O sea, cuando ustedes vean, habían pensado en siringomas múltiples, pero los siringomas múltiples no son así, ¿verdad? Es raro, es más frecuente en una raza de latinoamericanos y asiáticos. La mayoría de estos pacientes son adultos jóvenes, se caracteriza por presentarse en la parte central, en y alrededor de los párpados, pueden ser únicas o en grupos. Algunas pueden presentar en forma de costras o en forma de pústulas. Y ¿saben qué? Es una enfermedad autolimitada. Entonces, alguien me va a decir, oye, ¿hay alguna entonces razón de hacerle el diagnóstico lo más antes posible? Les digo sí. ¿Por qué? Por la desfiguración. Muchas de estas ustedes ven que son lesiones completamente necróticas, y esto obviamente te causa una fibrosis y una desfiguración de la paciente que obviamente le lleva a una serie de etiología. Pues yo creo que es una tuberculide secundaria a una hiperreacción a Mycobacterium. Algunos dicen que puede ser por secundarios a micobacterias atípicas, únicamente tuberculide, o un granuloma a cuerpo extraño, y pues una reacción al Demodex folliculorum. Aquí yo les voy a contar que se ha visto que por PCR hay una parte del Demodex folliculorum que tiene la misma secuencia o comparte la misma secuencia que la pared del Mycobacterium típico, del Mycobacterium tuberculosis. Entonces tratan de explicar que sería una reacción tipo tuberculosa, pero no por tuberculosis. Es interesante, ¿no? Aquí algunos artículos que pues, dicen que no es detectable el DNA, han hecho investigaciones, y otros dicen que pues, puede ser una variante de la rosácea, una forma de rosácea granulomatosa. Diagnóstico diferencial son el acné, la hidrola sinforme, la rosácea y la sarcoidosis. Fíjense, este es un acné, este es un hidroa, y pues este es una sarcoidosis en un tipo de pacientes. Y esto es muy importante, si bien el mensaje que yo les decía, si bien estas son lesiones autolimitantes,
Es muy importante hacer el diagnóstico temprano para evitar el gran proceso de cicatrización en este tipo de pacientes. Vamos al siguiente caso, es un masculino de 78 años con una lesión ulcerada e infiltrada en paladar. Pues la lesión se extiende a la faringe y pues, está en un mal estado. Esta es la lesión. ¿Mayor aumento? Este es el aspecto. Es una lesión infiltrativa, ulcerativa, gruesa. Acuérdense cuando lo estoy diciendo, o sea, es como un empedrado, no es como una alfombra, no es velloso, sino es un infiltrado grueso, es muy característico. Diagnósticos. Muy bien. Perdón, 2. Una lepra. 3. Paracoccidioidomicosis. La paracoccidioido, en mi experiencia, es mucho más vellosa, mucho más muy finita. Esto es mucho más grosero. Capos, ¿no? ¿Perdón? Capos, exacto. Un capo, sí, es más rojiza, son lesiones, no son tan infiltrativas. El linfoma de la línea media, ¿se acuerdan? Granuloma letal de la línea media. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene algún diagnóstico? ¿Le hacemos la biopsia? Muy importante, aquí obviamente hay una enfermedad. Muchas veces por las limitaciones de la biopsia se puede tomar tejido sano. Entonces aquí lo que ustedes tienen que decir, ¿sabes qué? Vamos a volver a tomar la biopsia o al paciente lo vamos a internar y le vamos a sedar y le vamos a hacer una biopsia adecuada, porque puede tener muchas limitaciones en este caso. Entonces le hemos hecho la biopsia. Cambiamos, por favor. Esta es una biopsia punch. Normalmente cuando hacemos las biopsias, pues cuando hacemos las fotos, pues tomamos la mejor parte, pues este es el escaneo de todo el lugar, de toda la biopsia propiamente tal. Fíjense, este es el punch que se ha hecho, un punch de 5 milímetros. Esta es una mitad y esta es otra mitad. ¿Alguien me puede ayudar al diagnóstico a bajo poder? Mayor aumento. ¿Sí? Vamos. La lesión está ulcerada, fíjense, toda la parte superior se ha perdido. En la pseudoepitelomatosa, mayor aumento. Hay este infiltrado nodular, ¿de acuerdo? Mayor aumento. Son granulomas. Conformados por estas células con citoplasma claro. Mayor detalle. Diagnóstico diferencial no es un carcinoma escamocelular, es una enfermedad granulomatosa, probablemente infecciosa, no es tuberculosis porque no tiene granulomas propiamente tal. La mayoría de estas células son de citoplasma claro. Cuando vamos aumentando de tamaño, encontramos estas estructuras. Cuando ustedes piensen en leishmaniasis, siempre vayan hacia la parte superficial de la lesion. Siempre acuérdense que la leishmaniasis es un agente que le gusta mucho donde hay mucho aire, donde no hay mucho tejido conectivo. Entonces, a mayor detalle, encontramos, fíjense qué bonitas es esto. Es una leishmaniasis mucosa, ¿de acuerdo? Los que hacen patología, acuérdense de una cosa. Cuando hay mucha necrosis, mucho neutrófilo, ustedes van a encontrar la leishmaniasis. Cuando ustedes encuentran mucho granuloma, mucha célula gigante, no van a encontrar leishmaniasis. Y eso no quiere decir que la enfermedad no existe. Entonces, muchas veces es muy saludable que ustedes ayuden de estudios como PCR para complementar o las reacciones cutáneas. Fíjense entonces, volviendo al slide, esta es la lesión propiamente tal. La lesión es
proceso granulomatoso, está ulcerado, vayan a la parte donde hay mucho neutrófilo siempre, encuentran que tiene un patrón nodular granulomatoso y cuando uno va aumentando de tamaño o va aumentando de aumentos, empieza a encontrar estas estructuras. El doctor Ackerman decía, si ustedes no ven a hematoxilina y eosina lo que están buscando, no pierdan el tiempo con otros. Aquí quieren decir, oiga, ¿y no ha hecho GIEMSA? No se necesita GIEMSA. ¿De acuerdo? A veces te ayuda, pero en general, si no se ve la hematoxilina y eosina, pues prácticamente no se ve. Entonces, este es el proceso propiamente tal. Fíjense en hiperplasia pseudoepiteliomatosa, en infiltrado nodular. Este caso es en especial muy interesante. ¿Por qué? Porque es una leishmaniasis con un patrón granulomatoso y con un gran componente de células, o sea, de componente de parásitos. Entonces, ¿qué es lo que hay que imaginarse? O sea, no solamente basta llegar a la... Acuérdense que la leishmaniasis mucosa, generalmente, en el 90% no hay parásitos, o están en muy poca cantidad. Segundo, la leishmaniasis mucosa es rarísima, ¿de acuerdo? Porque esta es la leishmaniasis mucosa primaria. Entonces, y con un patrón granulomatoso con esas características hay que investigar algo más. En este paciente yo le diría, doctores, por favor investiguen una inmunodeficiencia muy importante, investiguen SIDA, investiguen que este paciente tenía. ¿Y saben qué tenía este paciente? Como un fenómeno anémico. Vamos a por favor, a los slides. Y bueno, es esto. Esta es la foto que ustedes han visto, o sea, este es el slide la foto del slide que ustedes han visto. Fíjense este infiltrado nodular tan importante. Acordarse siempre que las leishmanias las van a encontrar aquí. Muchas veces los residentes están buscando aquí abajo, casi nunca lo van a encontrar. Acuérdense que cuando ustedes vean células con un citoplasma claro, siempre investiguen en algo más. ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes de aquí a mayor detalle empiecen a ver las estructuras. El diagnóstico es una leishmaniasis mucosa cutánea. Pues esto es lo que sabemos, que pues es un protozoo del género Leishmania. Tratan de complicarlo más. Ustedes váyanse con el concepto que la leishmania o es cutánea, o es mucocutánea, o es visceral. Y listo. Eso es muy importante. Es un concepto porque tiene una correlación clínico-patológica. Pues la leishmaniasis mucosa pues es una enfermedad destructiva que compromete, en la mayor parte de los casos se ve en nariz o en paladar. Pues la primaria, la más frecuente es la secundaria, una leishmaniasis cutánea. Fíjense, estas son fotos en donde es más frecuente a nivel del septo nasal, que es pues un proceso destructivo. Fíjense. Y pues muchas veces puede ser en forma conjunta, tanto nasal como mucosa. Es muy importante hacer un estudio general del paciente, o sea, no vayan sino revísenlo siempre en buscar una lesión primaria que puede estar concomitantemente o en la mayoría de los casos ha tenido el paciente antes una lesión cutánea y después desarrolla la lesión mucosa propiamente tal. La leishmaniasis primaria mucosa es sumamente rara. Fíjense, este es nuestro caso del paciente y aquí hay otros casos más que hemos podido ver. Salud. Pues es una reacción inflamatoria aguda y difusa. Acuérdense una vez más, ¿dónde buscar leishmanias? A los que les gusta la patología, donde hay mucha necrosis y hay mucho neutrófilo. Si ven granulomas es muy raro que ustedes encuentren. Y no olvidarse el frotis. A veces con un simple frotis ustedes hacen un frotis bien, digamos, invasivo, sacan hasta que sangre la lesión y hacen el frotis y ustedes van a encontrar y obviamente este es el cuadro que ustedes van a ver. Si alguien quiere enterarse un poquito más de esto, hay un artículo muy bueno del año pasado en donde pues, nos hablan sobre las características o el estado actual del diagnóstico de la leishmaniasis. Obviamente el diagnóstico diferencial es la paracoccidioidomicosis. Fíjense, es mucho más finito, es mucho más velloso, podríamos decir, que el patrón histológico y obviamente la estructura es completamente diferente. Les quiero traer casi que niega, ¿de acuerdo?, que ha ido a la selva o ha estado en un país tropical. Presenta estas lesiones, fíjense, esta era una lesión, ya estaba ulcerada, con extensas necrosis,
pero pues piensan que es un pioderma gangrenoso. Nunca le hicieron la biopsia, pero nunca, y le dieron corticoides. Entonces, el paciente empieza a desarrollar, fíjense, lesiones satélites al otro lado y al otro lado. Diagnóstico: lismaniasis. Era una lismaniasis anérgica secundaria provocada. Paciente había tenido lismania. Entonces, lo que quiero yo decirles a ustedes es que siempre que vean una lesión no usual, pues siempre biopsia. Siempre biopsia. Es bueno que ustedes tengan la biopsia. Y aquí fíjense si la gran cantidad de leishmanias, pues pululando a ese nivel, y que este caso lo llamamos como leishmaniasis anérgica secundaria inmunodepresión, pero una inmunodepresión provocada por los corticoides que le daban pensando en una micobacteritis, en un pioderma. Esto es allá en la altura, estos son nevados, camino a Chile, tenemos estos nevados que son muy bonitos, paisajes muy importantes, sobre todo en montañas nevadas. El siguiente caso es una paciente de 15 años, mujer. Este fue un caso dramático. Esta era la hija de un pastor, sumamente católicos. La chica tiene 15 años y desarrolla una úlceras. Este era el aspecto. Fíjense, hay un gran edema, hay una gran tumefacción de la lesión y desarrolla este tipo. Pueden ver claramente. Son lesiones como si la paciente le hubieran hecho un punch, pero tienen un borde muy limpio. Nunca se olviden de este caso. Nunca se olviden de este cuadro. Fíjense. El gran problema es que, como era una familia muy complicada, le hacen 1, 2, 3 biopsias. ¿Y saben qué? Mandan a 3 patólogos diferentes. Uno dice que es una úlcera, el otro dice que es herpes y el otro soy yo. 3 diagnósticos diferentes. Cuando dicen herpes, ella decía: mire, yo no tenía ningún contacto sexual, no tengo nada. ¿Qué puede ser? Entonces vamos a la biopsia, por favor. Cambiamos a... Con esto de los slides digitales va a cambiar las sesiones clínico-patológicas definitivamente. Bueno, esta es la biopsia. Fíjense, se ha tomado un punch. ¿Alguna idea hasta ahí? Úlceras vulvares agudas, simétricas, con un fondo limpio. ¿Perdón? BSET generalmente son lesiones progresivas, son lesiones localizadas en un lugar y se asocia generalmente a oveitis o a algún tipo de estomatitis. Pioderma, bien. ¿Por qué no puede ser una meriasis? Herpes. Pudiera ser herpes, pero las úlceras herpéticas no son tan múltiples. Bueno, le tomamos la biopsia y vamos a ir a esta biopsia. Mayor aumento. Se ve una hiperplastia pseudoepiteliomatosa. ¿De acuerdo? Algo que me llamó mucho la atención era la necrosis de glándulas sebáceas. Había un artículo que decía: cuando ustedes vean necrosis de glándulas sebáceas, eso es herpes. Y después lo desmintieron. En este caso había glándulas sebáceas. Entiendo al otro patólogo que dijo: fíjense la necrosis, el denso infiltrado inflamatorio, fíjense en todo el espécimen que ha mandado, y a mayor detalle empezamos a ver. Fíjense, este es un vaso sanguíneo y esta es una necrosis fibrinoide, rodeado por un denso infiltrado inflamatorio de tipo poliinflamatorio. Mayor detalle, fíjense los vasos, el endotelio prominente. Es una vasculitis linfocítica, gran cantidad de extravasación, necrosis de glóbulos rojos, necrosis de glándulas sebáceas, una hiperplasia. Todos los estudios fueron negativos. Vamos, si quieren, a ver la otra. Vamos a ver la otra mitad de la biopsia.
fíjense la gran cantidad de fibrina, estos depósitos, esta vasculitis linfocitaria con gran cantidad de... Esto es algo muy característico. ¿Algún diagnóstico? Félix. ¿No tenía plasmocitos? No. Pensaron, pues, estaba dentro del diagnóstico diferencial la posibilidad de un Lewis, ¿verdad? Lewis agudo. Todo negativo. ¿Quieren ver algo más de la biopsia? Pues estamos ahí. ¿Sí? Vamos entonces a la presentación, señor. Esto es lo que hemos visto, fíjense, necrosis de glándulas sebáceas, denso infiltrado, alrededor de vasos y la presencia de depósitos de fibrina. Eso te explica por qué el fondo es tan limpio. Es como si ustedes hubieran hecho un punch, no sangran nada estas veces. Una vez que vean este caso no se van a olvidar. ¿Quién conoce las úlceras de Lipschutz? Se las presento. No es tan infrecuente. ¿Saben que todas las úlceras en niñas por debajo de los 15 años son mononucleosis? Una forma inusual de presentación de mononucleosis infecciosa. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Los pediatras no saben nada de esto. Los ginecólogos, peor. Dicen que ustedes saben dónde pueden ocultar un billete de $100 y que permanezca a salvo por mucho tiempo en un libro de medicina y en el consultorio de un ginecólogo. Nunca lo ven, pero, ¿verdad? Y es esto, las úlceras de Lipschutz son una infección genital por virus de Epstein-Barr, son úlceras vulvares que incorrectamente se diagnostican como pues, lesiones herpéticas y se debe interpretar como una reacción atípica al virus de Epstein-Barr. Son lesiones edematosas, agudas, muy dolorosas, duelen muchísimo. Puede que no se presente una asociación sistémica, pero ya a los 2 o 3 días tienen una adenomegalia muy importante y acordarse que no son lesiones únicas, sino son lesiones múltiples. El mecanismo sería una migración linfocitaria, autoinoculación, transmisión sexual o contacto orogenital, no hay que descartar. Los hallazgos del laboratorio es algo muy interesante. Son negativos los primeros 15 días. Todo es negativo. Entonces vayamos por el otro lado. Cuando ustedes tengan una úlcera que es negativo a todo, y son úlceras múltiples, piensen en las úlceras de Lipschutz o úlceras por Epstein-Barr. En este caso, pues para herpes, gonorrea, clamidia, bueno, en realidad siempre hay que hacer el workup, o sea, el trabajo para diagnosticar cualquier tipo de estas. Martín, ¿estas lesiones salen en la zona vulvar solamente? ¿No pueden salir en la zona anal? No, únicamente, toda la revisión que he hecho, todas son en lesiones vulvares, labios mayores y labios menores, y son generalmente vulvares. Es una de las maravillas que tenemos. Y casi ya terminando, espero que no, está bien así como lo estamos viendo, ¿verdad? Me parece que es una forma como lo veo yo, como lo examinamos en un laboratorio de patología, pero es muy importante traerlos para que ustedes vean las limitaciones que a veces podemos tener, o es así como nosotros lo vemos. Este es una paciente femenino con lesiones polipoides en la vulva, el diagnóstico de condilomas vulvares. ¿Sí? Esta era la lesión, como venía, sí tenía algo por ahí. Y lo que nos llamaba la atención es cuando ustedes hacían el examen, tenía estas lesiones polipoides. Diagnóstico, una cena, un whisky, vino. Son las lesiones con estas características. Son blanditas. Mira, el pólipo fibroepitelial que tú me dices, generalmente es una lesión única, no es múltiple. Neurofibromatosis vulvar, ¿por qué no? Pero debería tener. Las lesiones únicamente son ¿Otro? ¿Félix?
Doctor Arenas, ¿qué dices? Se ven muy quísticas. Pero son múltiples, ¿no? Pero no son blandas, no eran quísticas. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Cuánto tiempo de evolución tenía? Tenía por mucho tiempo. No, pero esta vez lo tengo de mucho tiempo. Precisamente no, pero este es el aspecto, fíjense. ¿De Argentina es alguien acá? ¿Alguien es de Argentina? Porque de Argentina, ¿se acuerdan en el CPC, con el doctor Alevato? Tuvimos un caso, no este, pero se discutió esta entidad. Y ahora les voy a tratar de convencer. No sé si estuvieron ustedes ahí en el hospital Argentina, por ahí, en un Ateneo de un sábado. Le hacemos la biopsia, ¿no? Cambiamos, por favor. Caso no. Hicimos una biopsia, en este caso no fue tan difícil, de una lesión polipoide, y vimos esto. Prácticamente es una lesión lumbar, base, es sésil, no hay cambios en el epitelio. Si quieren irse a mayor poder, prácticamente estos son artefactos, hay una discreta hipermelanosis y el epitelio prácticamente está completamente sano. Mayor detalle, pues encontramos que este epitelio tiene estas características, está aplanado, en realidad no tiene nada que ver. El proceso propiamente tal se encuentra en el estroma, que prácticamente es muy edematoso. Vemos la presencia de un estroma laxo, lo que les decía, y muchos vasos. Es muy importante que ustedes vean estas estructuras, y algunas sí están repletas de glóbulos rojos, pero otras están únicamente, pues prácticamente dilatadas. Fíjense, este es un vaso y esto es un linfático. El estroma tiene algo de infiltrados inflamatorios, algo de plasma, pero la mayoría de estas células son fibroblastos reactivos. Diagnóstico: $100. Hidradenoma. Linfangioma. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Alguien más? Un hidradenoma. Es un proceso no epitelial, sino, fíjense una vez más, el edema, los vasos dilatados. Si vamos hacia la base, fíjense, la mayoría de estos son linfáticos sin glóbulos rojos. No es un linfangioma porque como el linfangioma propiamente tal deberíamos tener mayor cantidad de vasos. Exacto, doctor. Lo que yo diagnostiqué en un primer lugar era fibromixoma, pero hay el angiomixoma vulvar, que se llama. Pero clínicamente el angiomixoma vulvar es una lesión que no a la vez es una lesión infiltrante y es completamente diferente. Histológicamente puede similar en algo, pero las células del estroma propiamente tal son más activas, más reactivas y tienen cambios mixoides. Aquí únicamente es edema. ¿Da por vencido? Perdieron una cena, una botella de whisky, una botella de vino, $100. La cuenta, ¿no? No, por favor, la presentación. La presentación, por favor. Cambiamos. Este es el aspecto. Volvamos a ver un poquito más la lesión. ¿De acuerdo? Hemos tomado de una de estas lesiones. Esta es la biopsia polipoide con la presencia de vasos, la mayoría de estos linfáticos. Otro detalle, un estroma laxo edematoso, no es muy celular, algunos fibroblastos. Esta tinción es para demostrar que la mayoría de estos vasos son linfáticos y intensamente positivo. Ya saben que la inmunohistoquímica tiñe pardo o tiñe rojo, dependiendo del colorante que ustedes, del revelador que ustedes quieran. Una vez más, el estroma, algunos fibroblastos de diferentes maneras, y pues está un poco desenfocado, pero esta es un inmuno para receptores de estrógeno y progesterona que nos hablan que son fibroblastos reactivos.
Esto es lo que les quiero presentar. Linfedema localizado o elefantiasis. El linfedema tumoral localizado es más frecuente en mujeres entre los 40 y 50 años, pero fíjense que esto es realmente interesante. Hay un compromiso anogenital en el 75%, o sea, no es infrecuente de ver, y en vulva se ve con estas características. Pueden verse en otros lugares. El mecanismo es una alteración del drenaje linfático. Entonces, en este caso hay que investigar a la paciente, que no, bueno, puede ser un caso congénito, infección, trauma, obstrucción, pero siempre hay que presentar o averiguar la posibilidad de que haya habido algún trauma o hay algo que esté influyendo en esto. Son lesiones de larga evolución, progresivas y persistentes, y como decía, el diagnóstico diferencial es el angiomixoma agresivo, el angiofibroblastoma y el pólipo fibroepitelial. Estas son lesiones de partes blandas, son lesiones de bajo poder pero malignas, pero obviamente la forma clínica ustedes no ven, no son lesiones de tipo infiltrativo. Y el pólipo fibroepitelial del estroma, que puede ser similar, pero en general es una lesión única y no son lesiones múltiples. Aquí algo de la revisión y pues aquí algo que compartimos con los amigos, con los hermanos del Perú, que son el lago Titicaca. ¿Quieren un caso más o...? Porque el próximo caso es este, con un edema progresivo en el párpado inferior, refiere malestar general, fiebre y pérdida de peso. Ese es el chico. Habían pensado que era una picadura, un chalación, que era un proceso inflamatorio. Bueno, y nosotros vamos después de esto porque, oye, esto no puede ser, o sea, realmente, no, es algo increíble. Y realmente no había una correlación clínico-patológica. Tenía algunas lesiones secundarias aquí, pero la acción iba propiamente a nivel del párpado. ¿Podemos ver cambiar, por favor? Carlos. Le hicimos la biopsia y esta era la lesión. Fíjense, esto es una biopsia de punch, obviamente muy delgadita, después de las múltiples lesiones que hemos hecho. Ustedes ven, era muy interesante porque prácticamente no había nada. Ven con el puntero, ¿no? ¿Sí? Prácticamente no había nada, pero hacia la parte profunda se presentaba así como un patrón paniculítico. Cuando nos fuimos a mayor aumento, vimos que estas células, como hubiera dicho alguien, no son tan cristianas, la mayoría son células atípicas en núcleos pleomórficos, expuestas en mantos, hay algunos eosinófilos, prácticamente, fíjense, uno va a mayor aumento, la mayoría de estas células son atípicas, pleomórficas, y de lo que estábamos hablando que se trataba de un linfoma. El problema es linfoma del párpado que existe, porque no había nada más. El paciente, si bien estaba un poco deteriorado, pues no presentaba nada más. Lo interesante, fíjense, es que esta lesión va hacia la parte profunda y si ustedes ven acá, esto es tejido adiposo y esto está infiltrado por estas células tumorales. Los europeos en un tiempo decían ringing, el signo del anillo, que era muy característico de los linfomas de tipo paniculítico. Y esta lesión infiltraba hacia el tejido, hacia las partes profundas, o sea, había infiltrado el músculo, fíjense, esto es músculo, y pues prácticamente son estas las células neoplásicas en todo el espacio. ¿Diagnóstico? Cambiamos a la otra pantalla, por favor. Este es el caso, esta es la biopsia, fíjense la gran infiltración, lo que yo les decía, o sea, lo que hemos visto este denso infiltrado, realmente conformado por células atípicas, de diferente tamaño, pero la mayoría son de tamaño intermedio, e infiltra profundamente. Prácticamente el panículo adiposo está borrado y tiene estas características. Mayor aumento, tiene un patrón perivascular. Estas son CD3 positivas, o sea, es un linfoma T. Son CD8 positivas,
CD30 negativa, o sea, lo que estamos hablando de una proliferación de tipo T, un linfoma de tipo T. Otro detalle, de la gran infiltración de estas células críticas, y de lo que se trata es de un linfoma tipo hidroa bacilliforme. Son linfomas que vamos a ver más frecuentemente en niños. Esto es lo que se ha descrito. Si a alguien les interesa, recién con el doctor Tony Plaza hemos descrito ya nuestra experiencia de 15 años con 12 casos, la mayoría de ellos en un estado muy, que se llama muy avanzado, pero realmente les ha gustado mucho porque, pues, imagínense meter un artículo a la American Journal, a la revista Azul de la Academia de Dermatología es muy difícil, pero este artículo ha sido muy requerido. Pues prácticamente se dice que es un problema genético, están relacionados al virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr está relacionado con muchas cosas, pero sobre todo en ciertos grupos de raza, vamos a decir, de los latinos, tiene una significación muy importante. Pues prácticamente hay una misma relación entre hombres y mujeres, el promedio de edad es de 10 años. En general, pues las lesiones en un principio pueden remitir, algunas veces se vuelven recurrentes, pero tengan mucho cuidado cuando estas lesiones son recurrentes, porque ya vienen a ser progresivas. Quiero que vean esta cara, de edema de la cara, y piensen en esto. Y van a empezar a encontrar muchos. Fíjense, esto es algo muy característico. Fíjense esta fotosensibilidad, la mayoría son así. Este edema de los labios, muchas veces el diagnóstico es Merkelson-Rosenthal, clínicamente. Y tú dices, no, pero fíjate el otro, tiene lesiones tipo hidroa, pero el problema es que un edema muy crónico. Fíjense, lesiones agudísimas, lesiones crónicas. Este edema, esta mirada, no se olviden, porque ahí van a empezar a diagnosticar los linfomas. Otro tipo, fíjense del párpado. Este caso bilateral, cuando se presentan en el párpado este tipo de lesiones, saben que son mortales, en 3 meses mueren cuando se localizan a este nivel párpado. Y la histología, pues en un primer momento tiene este patrón nodular, perivascular, que se vuelve más difuso, mucho más difuso, y a medida que va progresando la lesión llega a ser tumoral, y aquí incluso puede tener manifestaciones citológicas. Hay que acordarse que es muy importante que hacer la inmunohistoquímica, que nos va a confirmar todos estos tumores son siempre CD56 y CD57 negativos. Y pues obviamente este es nuestro caso, y pues estamos presentando una serie de estos pacientes con el doctor Paco Bravo, en las cuales estamos demostrando una nueva variante de este tipo de linfomas, las cuales la llamamos la variante paniculítica ocular de los linfomas tipo hidroa. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo evoluciona a veces así? O sea, la evolución del caso que presentó. Cuando se presentan en el párpado primariamente o principalmente es en 3 meses. Todos nuestros pacientes no han pasado de 4 meses. Los hidroas, los otros, son lesiones crónicas de mucho tiempo, y hasta que empiezan a volverse mucho más recurrentes, mucho más edematosas, tengan cuidado, porque si hay mandado al oncólogo. O sea, yo digo, lesiones muy iniciales, tipo hidroa, eso es dejarlas, controlarlas. Pero ya cuando empiezan a tener mucho edema, ulceración, entonces ahí mandarlas al oncólogo, que te va a ayudar en algo. Pero en realidad el pronóstico de todos los tipos de lesiones son muy malos. Por caso. Y bueno, hasta aquí espero haberles dado una... Tenía más material, nos ha faltado las melanocíticas, pero quiero que se vayan con esto. Es la correlación clínico-patológica, es muy importante que sepan la biopsia, y pues siempre no se olviden de ir por patología, de revisar sus casos, que van a aprender mucho de todo esto. Si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario, y si no, estamos para el coffee break, y les agradezco mucho. Buenas tardes.